Vamos a hablar esta mañana de un personaje sumamente conocido. Este es de esos hombres extraordinarios de la Biblia. La Biblia está llena de hombres extraordinarios, ustedes saben. El capítulo 11 de la carta a los Hebreos hace un recuento y le llama los héroes de la fe. Y aparece una lista enorme de personas, hombres y mujeres, que fueron extraordinarias. Hay algunos que no aparecen en la escritura, en la lista esta de Hebreos 11, pero que también fueron extraordinarios. Hoy en la mañana estábamos hablando de las hijas de Zelofejad, por ejemplo, que fueron mujeres extraordinarias. No aparecen en la lista de los héroes de la fe, pero fueron extraordinarias. Y hubo muchos, pero hay uno que quiero destacar, que escribió 13 de las 27, voy a usar la expresión libros, aunque no es lo más correcto, pero 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento los escribió este hombre. Me estoy refiriendo, por supuesto, al apóstol Pablo. Capítulo 9 del libro de los Hechos. Así es que vayan por favor a las escrituras junto conmigo. Capítulo 9 del libro de los Hechos. Y vamos a ver la historia, el momento en que este hombre, que originalmente se llamaba Saulo y que después es conocido como Pablo, se convirtió al Señor. Estamos hablando de lo sobrenatural, ¿ok? Y el tema que quiero desarrollar esta mañana es teniendo encuentros sobrenaturales. Y vamos a hablar de encuentros sobrenaturales. Hay muchas cosas que podemos decir de lo sobrenatural. Podemos hablar de milagros o condiciones, lo que ustedes quieran, pero este día yo quiero hablar de encuentros sobrenaturales. ¿Ok? Ese es mi tema. Capítulo 9, versículo 1 del libro de los Hechos. ¿Ya lo tienen? Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas
y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Muy bien, aquí tenemos esta historia tan especial. A partir de ahí, y particularmente quizás con mayor énfasis, a partir del capítulo 13 de este libro de los Hechos, en adelante, básicamente la historia o las historias narradas en este libro están centradas en el ministerio de este hombre, de Saulo, que luego se llamó Pablo. ¿Ok? Y él, como dije, se volvió un hombre central en esta parte del Nuevo Testamento. 13 de los libros o cartas escritos que aparecen en este Nuevo Testamento fueron escritas por él y fue parte de su ministerio, fue central. Pero aquí tenemos el momento exacto de su encuentro sobrenatural con el Señor. Y yo quiero que hablemos esta mañana acerca de encuentros sobrenaturales. La Biblia está llena de encuentros sobrenaturales. Hay muchos hombres y mujeres de Dios que tuvieron encuentros sobrenaturales. Abraham. De Abraham podemos destacar muchos, pero podemos enfatizar 4 encuentros sobrenaturales grandes. Se encontró con el Señor en Ur de los Caldeos y le dijo que se moviera desde esa zona de Mesopotamia hasta la zona de la tierra prometida. Y él se movió. Ya estando ahí, podemos destacar otros encuentros. Por ejemplo, en una ocasión se le aparecieron el Señor y 2 ángeles y hablaron con él y le dijeron que iban a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y ustedes recuerdan la historia, que hubo un encuentro, un tiempo de platicar. Se recuerdan también que en una ocasión el Señor le dijo que entregara a su hijo Isaac en sacrificio. Él se movió hasta el monte y en aquel lugar iba a sacrificar a su hijo, y Dios le habló desde los cielos y le dijo: detente, ya veo que tienes temor y que tienes fe y que estás dispuesto a obedecer. Y el Señor le puso ahí un animal para el sacrificio. O sea, podemos ver que Abraham era un hombre de encuentros sobrenaturales. Podemos destacar a Isaac también como un hombre de encuentros sobrenaturales. Ustedes, si creemos que ese momento del sacrificio y cuando se le aparece a Abraham el cordero para ser sacrificado, también fue un momento de encuentro para Isaac. Él tuvo ahí también un encuentro, aunque él era un jovencito. ¿Okay? Pero Isaac tuvo también otros. El capítulo 26 de Génesis dice que el Señor se le apareció en Gerar y le dijo: no desciendas a Egipto, quédate en esta tierra y de cierto te bendeciré. ¿Okay? Jacob es un hombre de encuentros sobrenaturales, encuentros que les cambiaron la vida. A estos hombres que estoy mencionando les cambiaron la vida esos encuentros. Ustedes recordarán que en Betel Dios se le apareció a Jacob y le dijo: no tengas temor, yo voy a estar contigo, te voy a llevar y te voy a traer de regreso. Y cuando vengas de regreso, ven a este mismo lugar a adorar. Y se recuerdan que el cielo se abrió, una escalera descendió, el Señor estaba arriba y ángeles subían y bajaban. Fue un momento muy especial. Tuvo otro, estoy hablando de Jacob, tuvo otro encuentro cuando Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel, le cambió y le puso Israel. El lugar se llama Peniel y tuvo ese encuentro cara a cara con el Señor. Tanto que quedó marcado para el resto de su vida, Israel o Jacob, porque patojeaba después, dice, de la pierna derecha, porque el Señor le descoyuntó. O sea, le marcó el muslo, le rompió el muslo y de ahí para allá el hombre quedó con esa marca en su vida. Fue un hombre de encuentros sobrenaturales. Y podemos ver en la Escritura muchos. Daniel fue un hombre de encuentros sobrenaturales. Dios le trajo visiones y le enseñó cosas que incluso todavía no se han cumplido algunas de ellas. Fue un hombre de encuentros. Dios le describió la historia, el futuro. La historia en el futuro. Le habló de cómo iba a ser la historia. Encuentros sobrenaturales.
Dios también con los discípulos tuvo encuentros sobrenaturales después de haber muerto y resucitado y ascendido. Dios tuvo encuentros. Ustedes recuerdan que el libro de los Hechos narra en el capítulo 2 cuando vino el Espíritu Santo sobre la iglesia y hubo manifestaciones, hubo un temblor, cayeron lenguas de fuego. Todo eso son momentos especiales, sobrenaturales. Dios es un Dios de encuentros sobrenaturales. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y yo quiero declarar que en estos días habrá encuentros sobrenaturales. Voy a repetir eso porque es importante. Yo quiero declarar que en estos tiempos, en este mismo año, los que estamos aquí vamos a tener encuentros sobrenaturales con Dios. Yo quiero declarar eso. Ahora, ¿para qué son los encuentros sobrenaturales? Estos encuentros tienen como propósito que las personas van caminando en su caminar normal y de repente hay un encuentro y eso cambia el destino, cambia el propósito, cambia la dirección de la vida. Y yo quiero declarar que eso es lo que va a suceder. Que vamos en nuestro caminar natural, normal, en todas las situaciones que estamos viviendo y enfrentando, pero que habrá encuentros sobrenaturales que nos van a cambiar el rumbo y el destino. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces volvamos a esta historia del capítulo 9 y veamos el contexto de este encuentro que tiene Saulo con el Señor. Dice el versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote a pedir cartas. Había una ley que se había establecido en el Imperio Romano, donde ellos habían autorizado a los sumos sacerdotes a que pudieran extender cartas de autorización para que judíos pudieran perseguir a otros judíos que ellos consideraran que eran dignos de persecución. Y por eso el versículo 1 dice que Saulo, por iniciativa propia, tenía una cosa en su corazón en contra de los cristianos. Su perspectiva religiosa lo había vuelto celoso contra todo aquello que rompiera, según él, con la tradición judía. Lo que fuera herético, todo aquello que rompiera con lo que creía el pueblo de Israel, a la manera en que él lo interpretaba. Él, siendo un fariseo, era muy celoso de su tradición judía. Y entonces él ve que aparece el cristianismo, que en ese momento le llamaban el camino, así le decían al cristianismo. No existía la palabra cristianismo, no se entendía así. Todos los seguidores de Jesús se llamaban los del camino. Esa era la forma en que se conocían. Entonces Saulo dice ahí que respiraba, pudiéramos decir transpiraba enojo y odio contra los cristianos, de tal manera que quería que se murieran, quería matarlos. No él, porque no tenía derecho para hacerlo, pero sí llevarlos donde los sumos sacerdotes y que en Jerusalén fueran aniquilados, como había sucedido con Esteban, donde él fue testigo presencial de la muerte de Esteban, y dice que él mismo agarró la ropa de Esteban. Entonces dice el versículo 2 que le pidió cartas al sumo sacerdote, tenía una relación cercana, para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, por su caminar, en esa ruta en la que él iba, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, digan conmigo repentinamente, le rodeó un resplandor de luz del cielo. O sea, Dios se metió en el camino de Saulo, intervino en el camino de Saulo y decidió aparecérsele. O sea, Dios decidió, porque Dios pudo haber simplemente matado a Saulo, pudo haberlo desaparecido, aniquilarlo,
Pero Dios tenía un plan, un propósito, un proyecto con Saulo. Yo declaro que Dios tiene un plan, un propósito, un proyecto con tu vida. Dios tiene algo especial. La vida todavía no termina para ti. Dígale al que tiene la par, vuélvalo a ver y dígale en la autoridad del Señor, dígale, largo camino te espera. Dígale, todavía hay mucho de Dios para tu vida. Dígale, aquí hay algunos jovencitos, les espera todavía más largo camino. Pero aún aquellos que ya peinamos canas y algunos nos sobamos la cabeza nada más, ¿verdad? Aún para los que ya estamos en esa condición, nos espera largo camino todavía. Mucho que caminar. Y eso estaba pasando con Saulo. Dios tenía gran proyecto y se lo dice a Ananías, es que yo tengo un gran proyecto con este hombre, porque cuando Dios le dice a Ananías que vaya a ver a Saulo, le dice, Señor, pero yo sé de este hombre que ha andado persiguiendo a los cristianos y aún aquí trae cartas de los sumos sacerdotes para atacar, para apresar a los cristianos, y le dice, no te preocupes, Ananías, porque yo sé que los planes que tengo para este hombre, y yo ya le mostré parte de lo que tengo que hacer, así es que ve libremente porque yo tengo gran proyecto con Saulo. Yo quiero declarar que Dios tiene un gran proyecto para tu vida, muy grande, y que serán cosas gloriosas de parte de Dios, manifestaciones de la gloria y del poder de Dios sobre tu vida. La vida no se ha terminado, ni siquiera está cerca del fin, está muy, muy, muy lejos el fin delante de ti. Te esperan grandes cosas. Y aunque se levante el enemigo como un viento recio, se levante como una tormenta en tu vida, yo quiero decirte que esa tormenta la vas a pasar, porque Dios tiene un gran plan para tu vida. Prepárate, dígale que le tiene la par, prepárate, porque hay mucho que va a ocurrir. Ok, entonces Dios decide en el caminar, en lo natural que llevaba Saulo, hasta con malas intenciones, con malos planes, estaba perdido, muy perdido. Puede ser que incluso tú estés un poco desorientado. No voy a decir perdido, porque yo creo que los que están aquí son buena gente. Miren la gran cara de santidad que tienen. Mire, el que tiene, se le nota la cara, hermano, ¿verdad? No es una cara tan fea, ¿verdad? Hay algunos que yo conozco que tienen una cara fea, pero ustedes no. No tanto. Entonces, Dios sé que Dios tiene grandes planes. Sigamos leyendo, por favor. Mas yendo por el camino, estaba en el versículo 3. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Este encuentro fue tremendamente poderoso, de tal manera que Saulo cayó a tierra. No se sabe si se cayó del caballo o si iba a pie y cayó, pero lo cierto es que se cayó porque una luz lo dejó ciego. Ustedes saben que los encuentros con Dios marcan la vida. Ustedes, ya les comenté el caso de Jacob, que quedó, después de ese encuentro con Dios, quedó patojo para el resto de la vida. Ok, ahora Saulo quedó ciego 3 días y después quedó con problemas en la vista. Quedó con problemas, ya no veía muy bien porque la luz lo encegueció.
Dígale que tiene la par, te van a quedar marcas del encuentro con el Señor. Hermanos, siempre que el hombre tiene encuentros con el Señor, queda alguna marca. Yo tengo marcas en mi vida, hermanas. Tengo varias marcas. Por ejemplo, yo tengo un pequeño soplo en mi corazón. Cuando los cardiólogos me hacen ecocardiogramas y se ponen a escuchar mi corazón, siempre me dicen, es que se le oye un pequeño soplo, allá a lo lejos se le oye ese soplo, siempre me lo dicen y yo les tengo que explicar, sí, les digo, ese está ahí porque yo tuve una situación a los 15 años y les cuento, no me creen. No, ellos creen que yo, como no soy médico, no entiendo del mundo de la medicina. Entonces me dicen, no puede ser que le haya dado fiebre reumática. Y yo les digo, ¿cómo no? Tuve fiebre. No, ha de ser algún mal diagnóstico que le hicieron. No, si tuve fiebre reumática. Y me lesionó la válvula mitral, me provocó una estenosis mitral o endurecimiento de la válvula. Y eso es irreversible. La única solución es cortarla y poner una de plástico. Pero Dios revirtió la estenosis mitral. Dios me cambió, no me tuvieron que poner una válvula de plástico, me quedó la misma válvula, solo que tiene la marca de ese encuentro con el Señor. La marca está ahí, el pequeño soplo es un soplido, así literalmente, que hace la válvula porque no logra cerrar del todo y no logra tirar del todo el flujo que se espera que tire la válvula. Y no hace así. La pregunta es, ¿y por qué el Señor, si me sanó, por qué no quitó esa cosa de ahí? ¿Por qué quedó el pequeño soplo? Para que no se me olvide. Es para eso, para que no se me olvide. Y ese fue el momento decisivo en mi vida, de encuentro con Dios, 15 años, donde yo decidí a partir de ahí empezar a servir a Dios el resto de mi vida. Y yo hace unas 3 o 4 semanas orando, estaba delante del Señor y yo le dije, ¿sabes qué, Señor? Si volviera a nacer y volviera a tener la adolescencia, los 15 años que tuve, te volvería a servir, me volvería a entregar a servirte, porque ha valido la pena. Porque yo a esa edad fue mi encuentro con el Señor, así personal, consciente, y a partir de ahí yo empecé a servir al Señor. Los encuentros con Dios te dejan marcas, te va a quedar la marca, aún en el cuerpo te tiene que quedar la marca. No es fácil los encuentros con el Señor porque nos dejan marca, justamente. ¿Y por qué las deja el Señor? Para que no se nos olvide. Dios tiene que encontrarse con nosotros. Si tú nunca has tenido un encuentro con el Señor, de los que estamos hablando, que no son cosas tan superficiales, tan secundarias, Dios se va a encontrar contigo. Tiene un encuentro preparado, un encuentro sobrenatural contigo. Y este será un mes de encuentros sobrenaturales en tu vida. Vuelva a ver al que tiene la par y dígale, ¿está hablando en serio? ¿Está hablando en serio? No, si esto es serio, es de verdad. Dios va a traer esos encuentros sobrenaturales que van a dejar marca. Puede ser que quede la marca. Puede ser que usted tenga que decir, bueno, a partir de ahí todo fue diferente. Esa es la idea, que usted diga, a partir de ahí todo fue diferente. A partir de ese día o de ese tiempo, todo fue diferente en mi vida. Fue duro, fue doloroso, no fue fácil, me costó salir de ahí. Todavía tengo mucho dolor en mi corazón, pero aunque me costó, fue difícil, pero a partir de ahí todo cambió. A partir de ahí todo cambió. Estuve esta semana en Guatemala, fui allá y estuve la noche del miércoles dando el banderillazo de salida
al grupo de discipulado que vamos a desarrollar allá en Guatemala, y estuve para eso el día miércoles en la noche. Y estaba hablando allá con los hermanos. Ustedes saben que hace 2 meses estuvimos orando, mientras orábamos por hermano Roberto, también estuvimos orando por otro pastor amigo mío, Juan Francisco Torres, a quien yo aprecié mucho. Ahora deben estar conectados la familia de él desde allá de Guatemala, nuestros hermanos. Y Juan Francisco era un hombre especial. Este año hemos perdido 2 hombres extraordinarios. Juan Francisco fue hace 2 meses, esta semana se cumplieron 2 meses, y esta semana se cumplió 1 mes de hermano Roberto. Los 2 eran extraordinarios, eran espectaculares su manera de ser. Y yo agradezco a Dios por haberme dado la oportunidad de tener una relación con cada uno de ellos. Juan Francisco murió de un cáncer, de un tumor en el cerebro, hace 2 meses. Y estábamos hablando de él esta semana. Estábamos ahí, estaba la esposa Mildred, estábamos en la reunión, en el grupo, y Mildred decía: todavía no creo que haya sucedido, todavía siento como que no es realidad, como que no es verdad. Pero decía en la reunión que tuvimos, Mildred: pero yo quiero decir una cosa, dijo, yo quiero, si Juan Francisco, Juanito le decía, ya no está aquí, yo quiero agarrar la bandera que él tenía y levantarla yo y caminar con esa bandera. Yo quiero ir adelante. Yo quiero hacer ahora, quizás lo que no hice antes, pero lo quiero hacer ahora. Quiero retomar esa bandera y quiero hacer y cumplir con el llamado que él quisiera que yo tuviera. Y a mí me conmovieron mucho esas palabras, porque son marcas, o sea, es doloroso. Estamos hablando de un dolor y que solo el que lo ha vivido, pues, solo el que ha sufrido eso sabe lo que significa recuperarse de una pérdida. Aquí tenemos también a la hermana Anita, que ustedes, algunos de los que están aquí, recuerdan cuando nuestro hermano Max pasó a la presencia del Señor. Yo lo recuerdo tanto que hasta tuve que dejar de predicar ese día. Estaba en media predicación cuando nos dieron la noticia, y fue difícil la situación, ¿verdad? Era un llanto generalizado en medio de la congregación por el amor que le teníamos al hermano Max, ¿ok? No ha sido fácil. Ahora yo veo a la hermana Anita, después de casi 5 años, verla ya recuperada, ya con nuevas fuerzas, con un nuevo ánimo, sirviendo al Señor. Sirviendo, porque él no las dejaba hacer nada a estas muchachas y a su mamá. O sea, él era el que andaba esforzándose para arriba y para abajo. O sea, ahora, después de esa situación, vemos algo nuevo en ella. Entonces, Mildred decía eso mismo esta semana. No es fácil. Los encuentros con el Señor nos marcan, y a veces la marca es dolorosa. Pero Dios quiere interrumpir nuestro camino. Y tiene que interrumpir nuestro camino. Tiene que pararnos y decirnos: hey, espérate. Vamos a cambiar. Vamos a agarrar un nuevo rumbo. Vamos a, no sé cuál es la palabra, reenrumbarnos, algo así. Reenrumbarnos. Enrumbarnos. Y sin reenrumbarnos. ¿Está bien? Sí, ok, gracias. Ok, vamos a agarrar un nuevo rumbo. Vamos a cambiar. Los encuentros sobrenaturales son para agarrar un nuevo rumbo. Porque Dios quiere cambiar cosas en nuestra vida. Y quiere darnos cosas valiosas. Quiere desatar en medio de nosotros un nuevo enfoque. Él va a traer sanidad y medicina. Él sanó en un sentido, o alivió el dolor de Jacob después de que lo cortó. O sea, hirió y sanó. Dios quizás va a hacer eso, herir y sanar.
pero va a reenrumbarnos, nos va a reenfocar. Tiene que haber ese reencuentro en nuestra vida, ese cambio de rumbo. Eso es lo que producen los encuentros sobrenaturales. Quizá ya no queremos uno, ¿verdad? ¿O sí? Yo quiero el encuentro con Dios, porque esos encuentros también son sanadores y nos ponen en la ruta que debe de ser. Hermanos, hay muchas situaciones en la vida que son como heridas de guerra, digamos. Hay soldados que muestran sus heridas, pero las muestran y cada herida tiene una historia. Y cada historia explica el proceso en la vida de ese soldado, las cicatrices que tiene. Y dice, esta herida la recibí en tal lugar y casi me muero, pero logré salir adelante. Y comienzan a mostrar las heridas de guerra. Los encuentros sobrenaturales van a ser como cicatrices de heridas de guerra. Pablo tuvo ese encuentro y tiene la cicatriz ahora en sus ojos a partir de aquí. Pero se encuentra, cayó a tierra, pero se encontró con el destino para el que había sido creado. Se encontró con el destino eterno. Eterno. O sea, Dios se va a encontrar contigo y te va a dar su destino eterno para tu vida. Para lo que fuiste diseñado. Lo que has caminado hasta aquí ha sido necesario e importante. Claro que fuera un doctor de la ley era importante. Claro que toda la formación académica que tenía era importante. Que fuera romano de nacimiento porque era hijo de un romano era importante. Claro que hubiese aprendido un oficio como era el de hacer tiendas de campaña era importante. Todo eso era importante. Claro que el celo que tenía por las cosas, lo radical que se había vuelto, era importante. Era necesario que desarrollara en el pasado ese tipo de carácter, pero el encuentro sobrenatural lo desató a su destino eterno. El encuentro sobrenatural te va a enrumbar a tu destino eterno para lo que fuiste diseñado. Dios lo va a hacer. Y este será un año de encuentros sobrenaturales en tu vida. ¿Qué cosas fue las que Dios trajo sobre Saulo? ¿Qué cosas quería trabajar Dios? Le quería dar, pues, en primer lugar, un cambio de dirección. Muchos de los que estamos aquí necesitamos urgentemente ese cambio de dirección. Porque si seguimos para donde vamos, no vamos a sobrevivir mucho. Yo recuerdo en una ocasión que Dios me habló, la única vez, les confieso, la única vez que he oído la voz audible de Dios. O sea, yo oí la voz, la oí. Muchas veces Dios me ha hablado, muchas. Pudiera hacerles un resumen de algunas de las veces que Dios me ha hablado. Y han sido cosas importantes para mi vida. Yo sé que Dios habla porque me ha hablado a mí, muchas veces, pero la única vez que yo escuché la voz audible, que era una voz fuera de mí, que sonaba afuera y fue fuerte, yo no sé si alguien más que estaba en la casa lo oyó, pero yo sí la oí. Y me dijo, si seguís por ese camino te vas a morir, porque era un camino de pecado. Y Dios me dijo, si seguís caminando por ese camino, te vas a morir. Por ese camino de pecado. Cuando yo oí esa voz me asusté. Hermanos, quizás Dios va a tener que decirnos cosas como esas a algunos de los que estamos aquí. Y quizás pudiera ser la última vez, la primera y la última vez que escuchemos la voz de Dios. Pero puede ser que lo que Dios nos diga es, si seguís ahí te vas a morir. Puede ser.
Pero si no nos morimos, si obedecemos lo que Dios nos diga, eso va a traer un nuevo destino sobre nosotros. Y vamos a comenzar a vivir de acuerdo con el propósito de Dios. Y a vivir de acuerdo con lo que Dios ha pensado para nosotros. Y entonces sí, nuestra vida va a encontrar ese nuevo destino. Vamos a enrumbarnos en el destino preparado por Dios. Entonces Saulo, en primer lugar, ese encuentro trajo sobre él un cambio de dirección radical. Dejó de ser el perseguidor y después se volvió el perseguido. Dejó de ser el que golpeaba para recibir él los garrotazos que antes él repartía. Él hace un listado de todas las cosas que sufrió. ¿Qué otra cosa trajo sobre Saulo? Conversión y nuevo nacimiento. Realmente se convirtió. Quizás algunos de los que estamos aquí nos vamos a tener que convertir verdaderamente al Señor. Porque quizás algunos de los que estamos aquí vamos a tener que decir, como dijo Job, de oídas te había oído, ¿verdad? O como dice la hermana Ani, de voladas te había oído. Más o menos me habían contado. Algo había cachado yo, ¿verdad? Pues me pegó algo, pero era de oídas. Pero ahora mis ojos te ven y me arrepiento en ceniza y silicio. Conversión. Vamos a tener que convertirnos. Saulo se convirtió al Señor y experimentó un nuevo nacimiento del que el Señor le habló a Nicodemo. Un nuevo nacimiento. ¿Qué otra cosa encontró Saulo en este encuentro? Reconocimiento de la necesidad de depender de Dios. ¿Cómo yo sé cuando alguien necesita un encuentro? Cuando todavía pone carne por su brazo, como dice el profeta. Y miren lo que dice el profeta Isaías. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo para no depender de mí. Todavía está confiando en sus propias capacidades. Y cuando habla, habla de él, o sea, de él mismo, no del Señor. Es que cuando yo hago esto, es que cuando yo hice aquello, es que cuando yo me preparé, y es que, pues aquí donde me ven, ¿verdad? Por la gracia de Dios, pues yo soy maestro, he sido maestro, soy pastor porque me ordenaron, soy evangelista, hermano, soy profeta y pues ahora por la bendita gracia de Dios soy apóstol. Es los 5. Le falta, digan conmigo, le falta. Está crudo, bien crudo. Entonces cuando yo veo a la gente confiando en lo que sabe, no, pues fíjense que cuando yo estudié mis 3 maestrías, ¿verdad? Como yo estoy en mi postdoctorado y como yo los 20 años que tengo de experiencia en mi oficio, ahí vamos más o menos, y dan hasta la impresión así, ahí más o menos, no voy a creer, con humildad se lo digo, ¿verdad? Entonces yo cuando veo voy a decir, está dependiendo del mismo. Le falta el encuentro sobrenatural. Es que miren, cuando el encuentro sobrenatural se da, eres vencido por Dios. Necesitamos ser vencidos. Miren lo que dice Pablo después de este encuentro. Y escribiendo él ya dice, todas las cosas que para mí eran ganancias, ahora las estimo como pérdida. Por amor de Cristo, mi Señor, por el cual lo he dejado todo como estiércol. Esa es la palabra que aparece ahí. Como basura, con tal de ganar a Cristo. ¿Cuál es la señal de un encuentro sobrenatural? Que el que lo tuvo está vencido.
Está espaldas planas. Está espaldas planas. Sí, Señor, de verdad, no soy nada, Señor. Pero no como el bolito, aquel que lloraba enfrente del muerto, a que se llega a parar y veía al muerto. No somos nada. ¿Se acuerdan del chiste? No somos nada. No como ese, de verdad, que no somos nada sin Él. Como dice también Job, de verdad que desnudo vine a esta tierra y sin duda desnudo voy a volver allá. Todo lo que tenemos lo hemos recibido. ¿Por qué actuamos como si no lo hubiéramos recibido? Dice la palabra, todo lo hemos recibido, todo. Si nosotros venimos desnudos, esta semana tuvimos la bendita, grata noticia de ver a nuestro nieto Obed nacer, ¿verdad? ¡Qué belleza! ¿Y saben cómo nació? Desnudo nació el cipotillo, ¿verdad? Desnudito. Así nació, no nació con ropa. Hoy tiene ropa y está estrenando. Y rápido va estrenando porque nació semejante tranca, ¿verdad? 52 centímetros, 8 libras. Y mi hija, sí, ustedes ya saben. No sé cómo esa niña logró sacar a ese muchachito. Casi no lo logra, dice ella, que ya, papi, me quedé sin fuerza. Pero cuando me dijo la doctora, ya no la podemos meter de regreso, así es que dele, mire de dónde saca fuerzas, pero lo tiene que sacar. Y así le hizo, pues, de donde no había, sacó fuerzas para sacar al muchachito. Gran tranca le pasó rajando algo por ahí. ¿Verdad, mi muchachita? Me acuerdo cuando la tenía yo aquí en la mano, me la ponía de espalditas y aquí la bañaba yo. Y ahora me la guardaba en la bolsa. Y ahora, ahí está. Hay algunas que se asustaron con eso. Cuando ya vieron que la cuñada estaba pariendo, se asustaron y dijeron, uy, qué difícil está eso. Pero bueno, nació desnudo. Todos nacimos desnudos. Entonces, ¿por qué actuamos como si todo lo trajéramos nosotros? Todo lo hemos recibido. ¿Qué hay que no hayamos recibido? Nada. Encuentros con el Señor. Necesitamos ese encuentro sobrenatural que nos haga recordar de dónde venimos. Que nos traiga humildad al corazón. Cuando alguien ha tenido un encuentro sobrenatural, se vuelve humilde. Esa es la característica de los siervos de Dios, que son humildes. Porque se encontraron con el Señor. El verdadero siervo de Dios es un hombre de encuentro. O la verdadera sierva de Dios es una mujer que se encontró y se vuelve humilde. Esa es la marca, la humildad. ¿Qué otra cosa trajo este encuentro sobrenatural? Obediencia en la vida de Saulo o de Pablo. Obediencia. Es que los que tienen un encuentro sobrenatural son obedientes. Yo me acuerdo que a todos mis hijos estaban niños y yo estaba en la tarea de enseñarles y de corregirlos. Era todo un arte, no vayan a creer. Es más fácil dejarle el pescozón. Es más fácil, ¿verdad? Yo vi una caricatura de Mafalda que está el papá y le hace paz. Y aparece la palabra P-A-Z, paz. Y gran pescozón que le pegó, ¿verdad? Eso es lo que algunos entienden que es la paz, ¿verdad? Darle un pescozón a los otros. Es más fácil eso que educar. Educar es otra cosa. Yo tuve que pedirles perdón a todos ellos. Y les dije, perdónenme, porque yo realmente muchas veces los abusé. No los corregí. Y aquí están, lo digo enfrente de ellos, porque yo fui a la casa y les fui a pedir perdón. Pero cuando estaba en la tarea de educarlos y corregirles, les dije, bueno, hablemos del tema obediencia. ¿Qué es obediencia?
Es hacer lo que nos dicen completamente, con gozo y a la primera. Se lo aprendieron de memoria. Paz. Hacer lo que nos dicen completamente, con gozo y a la primera. Si no es completamente, sino la mitad, no es obediencia. Si no es con gozo, si no, sal allá, no es obediencia. Y si no es, ya te dije, pues, ¿a qué hora vas a obedecer? Ya voy. Si no es a la primera, no es obediencia. Aquí hay un montón de obedientes, bendito Dios, se les nota en la cara, ¿verdad? Se les nota en la cara. Pero la característica de alguien que ha tenido un encuentro sobrenatural es obediencia. Y Pablo se volvió un hombre, un soberbio como él, se volvió un hombre humilde y obediente. Obediencia, esa es una característica de la gente que ha tenido un encuentro sobrenatural con el Señor. Se vuelven gente obediente. Y por último, para terminar, una persona que ha tenido un encuentro como Saulo es que una persona que transformó el carácter, ha sido transformado. Los encuentros sobrenaturales transforman el carácter. Transforman el carácter. ¿Y cómo es el carácter de un cristiano? Bueno, para comenzar, no es una persona difícil de tratar. Hay algunos que tienen una cosa tan fea, son difíciles de tratar, son golpeadores en la manera de hablar, son groseros, responden mal, tratan mal a los demás. Estábamos hablando en el desayuno que una persona X que trabaja en una oficina X de servicio al cliente fue, Memi, mi cuñada, fue a esa oficina que iba a hacerle algo a ella, pero no la conocía. Entonces, esta persona trata clientes y le dice, entró y no sabía que era ella, le dice, por favor, allá afuera, sálgase, no puede entrar ahorita, espérese. Y después le reclamó a la persona que fue el enlace con Memi y le dijo, ¿por qué no me dijiste que era la licenciada? Porque le iba a hacer un trabajo de abogada. Entonces, y no me dijiste que era ella. Ya la había tratado mal. Y yo le digo, el problema es que tiene que tratar bien, no solo porque sea quien le va a servir, tiene que tratar bien a todos. Pero hay gente cristiana que no trata bien a los demás, que es grosera, que lo que tienen es una manera tan pedante de tratar. Vuelva a ver al que tiene a la par, dele una sonrisa y dígale que Dios te bendiga, hermano, dígale, que Dios te bendiga. Diga, pero vuélvalo a ver otra vez con una sonrisa y con un tono amenazante, dígale, te espero un encuentro. Un encuentro sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay algunos que no les dieron riubarbo cuando eran bebés y por eso salieron algo amargos. Mi abuela me decía, si está llorando mucho el niño hay que darle riubarbo, y le metían un chupón de riubarbo. ¿Cuántos saben eso de los chupones? ¿Verdad? Que le metían, imagina qué cosa más terrible a un bebé, meterle un chupón de una cosa amarga, ¿va? Es que creían que con el chupón de riubarbo se iba a componer, iba a desarrollar un buen carácter. ¿Qué cuentos? Eso es carácter. Pero el encuentro con el Señor te va a cambiar la vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se la cambió. Le cambió las prioridades. Dios te va a cambiar las prioridades. Dígale que tiene la par. Dios te va a cambiar las prioridades. Dios tiene que hacer eso en nosotros. Hermanos, se los digo de verdad. Yo necesito tener un encuentro con el Señor.
Yo lo necesito, de verdad. Yo necesito que el Señor siga encontrándose conmigo. Porque todavía no soy lo que debo de ser. Todavía no, me falta mucho. Y yo sé que estoy hablando como que esto de los encuentros sobrenaturales fuera una amenaza. No, es ver al Señor, hermanos. Y no hay nada mejor que ver al Señor. No es una amenaza, pero es un hecho que los encuentros sobrenaturales nos van a sacar del camino en el que vamos y nos van a poner en el camino del Señor, y eso es necesario. Dios lo va a hacer. Así es que, hermanos, dice el apóstol, hermanos míos, tomado, tened o agarrar como que por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y hermanos, tengamos por sumo gozo cuando el Señor se encuentre con nosotros, porque lo necesitamos, porque es necesario que Él crezca y que yo muera. Es necesario que Él en mi vida sea formado en mí, porque no se trata de tener una mejor versión de Luis Aquino. Hermanos, no, ustedes no necesitan a Luis Aquino. No necesitan relacionarse con Luis Aquino. Ustedes necesitan que Luis Aquino se muera. Y ustedes necesitan que quien viva sea Cristo en mí. Eso es lo que ustedes y yo necesitamos. Usted no necesita ser mejor. Es más, una versión mejorada de usted, perdóneme que se lo digo, pero no es suficiente. Aunque se vea más bonita, una versión mejorada de usted no es suficiente. Lo mejor es que sea Cristo en usted. Lo mejor es que se vea a Cristo. Y me refiero en todo sentido, hasta físicamente. No necesita más botox. Bueno, ustedes ni saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? No necesitan ni cirugías estéticas ni nada. Usted lo que necesita es el carácter de Cristo que le embellezca. Estaba hablando con la hermana Sonia al principio y le digo, hermana, esto no se lo dije, pero se lo digo, usted no es ni la sombra de lo que era cuando vino aquí por primera vez. Y a pesar de las batallas que todos tenemos y que ella tiene, lo que yo veo de ella aquí ahora es otra cosa. A pesar de las batallas, yo veo la belleza del Señor en ella. Y lo veo en cada uno de ustedes. Lo que necesitamos es esa versión de Cristo en nosotros. Entonces, hermanos, cierro con esto. Este es un tiempo de encuentros sobrenaturales. Habrá encuentros sobrenaturales. Dios va a sacar de todo lo que estamos pasando cosas hermosas. Dios va a sacar el tesoro en el vaso de barro. Aunque el vaso sea de barro, el tesoro va a surgir y va a aparecer. Y ese tesoro es Cristo. Y se va a ver a Cristo en usted. Y es Cristo en usted la esperanza de esta tierra, la esperanza de gloria de esta tierra. Es Cristo en usted la esperanza en su trabajo, la esperanza en su lugar donde usted se mueve, en el vecindario donde usted está. Eso es lo que necesitamos. En medio de tanta gente amarga que vive alrededor suya. Es que, hermanos, la gente sí que está amargada. Pero en medio de toda esa gente amargada, necesita la gente ver a Cristo en usted. Realmente Dios lo va a hacer. Por eso se va a encontrar con usted. Y será una nueva versión. Usted será la versión 2.0 o 3.0. Va a ser algo diferente. Se le va a notar en la cara. Yo espero al final de este año ver esas caras, esos rostros resplandecientes. Esos rostros como el que tenía Moisés cada vez que bajaba de la presencia del Señor. Que la luz brillaba en su rostro. Y yo declaro en el nombre de Jesús que este será un año de encuentros sobrenaturales, que cuando usted hable sea como el Señor hablando, que cuando usted ministre sea como el Señor ministrando, que se vea, que se note, que la casa suya sea una casa de la presencia del Señor en usted y a través de usted. Que su casa sea de paz, que usted sea amable, que sea bondadoso, que usted sea generoso, que usted sea la persona de paz,
que dejemos de ser tóxicos, que se nos note la gracia de Cristo. Eso es lo que esta tierra necesita. Hermano, esta gente que vive alrededor nuestro ya no necesita tanta evangelización en el sentido tradicional. Díganme cuántas veces se ha evangelizado esta nación en ese sentido tradicional. Las 4 leyes, las 4 verdades, si usted muriera hoy, las cartas, todo lo que hemos enseñado. Ya la gente lo que necesita es ver a Cristo en nosotros. Eso es lo que la gente necesita, que sean tratados bien. Tengo mi vecino que no ha sido fácil para él el último año. Se le murió la esposa de cáncer. Ese vecino ha sido un poco especial, muy amable con sus palabras, pero llega a tocarnos porque estamos poniendo un clavo en la pared. Y molesto porque estamos clavando un clavo en la pared porque se oye en la casa de él. Y ha sido difícil, pero en este proceso yo le digo: ¿qué tal? ¿Cómo está? Lo veo mejor, qué bueno. Él sale y me hace así, quizás me ve cara de chino a mí, ¿verdad? Y me hace así y me saluda y le digo: estamos pendientes de usted, estamos orando por usted, le digo, y me vuelve a hacer así, ¿verdad? Y casi me dice aragato o caregato, no sé cómo. Pero la verdad es que tengo el del otro lado. Cada vez que sale: hola Luis, me dice, ¿cómo le va? Y me cuenta que está en un grupo de estudio bíblico con un amigo mío que está desde fuera del país y lo tiene online y me cuenta, y contento. Lo que la gente necesita es ver a Cristo en nosotros. Que sus palabras sean sazonadas con sal. Que sus palabras no sean ácidas ni amargas. Que sean palabras que edifiquen, de paz. La gente necesita ver a Jesús, no vernos a nosotros. La versión mía no es tan bonita, hermano. Más bien es fea. Reconozco. Y no fea, fea. Esa es la versión mía. Yo necesito que el Señor se encuentre conmigo. Yo puedo orar a esta hora y decirle: Señor, encuéntrate conmigo, por favor, este año. No sé usted, pero yo necesito decirlo. Si usted necesita decirlo, dígalo, por favor. Señor, yo necesito un encuentro contigo este año. De verdad, me urge, Señor, me urge. Lo necesito, como Pablo y como los demás apóstoles, como Pedro, como Juan, como Jacobo, como las mujeres María Magdalena y la otra María necesitaban un encuentro. Yo lo necesito también, Señor. Padre, fortalece a mis hermanos que han pasado por momentos difíciles este año. Fortalece a los que están pasando ahora por momentos difíciles, pero que Cristo sea visto en ellos, Señor. Señor, así como Jacob pasó de ser engañador, mentiroso, tramposo, a un príncipe. Señor, que mi vida pueda pasar de esos malos hábitos a un siervo tuyo, que los demás puedan verte en mí. Señor, yo te lo pido para mis hermanos también, que este sea un año de lo sobrenatural en ellos, que puedan experimentar lo sobrenatural realmente, que haya un cambio en sus vidas, así como en la mía. Gracias, Señor, gracias, porque tú lo harás. Digan amén a eso. Tú lo harás, Señor. Ahora levanten sus manos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
más, que te haga 1000 veces más de lo que ahora eres, y que te bendiga como te lo ha prometido. Que el Señor sea escudo alrededor de ti, que sea tu gloria y el que levanta tu cabeza. Te quiero declarar bendecido, bendecida, y declaro que no hay fuerza del infierno que te pueda maldecir, porque no puede ser maldecido aquel a quien Dios ha bendecido. Así es que te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.